Vamos a empezar. Yo estoy grabando, hermano. Ok, Nada, como excelente. les estaba diciendo, quisiera que nos expresáramos en cuanto a esta situación de la migración. Como hemos dicho anteriormente, realmente esto no es nada nuevo, pero como se está poniendo de moda todas estas cosas, eh, sabemos que hay un tiempo que las redes sociales estallan y todo esto, y nosotros debemos, ¿verdad?, hacer nuestra proclama, nuestro trabajo como cristianos. Y una de ellas es lo que quisiera que hiciéramos hoy, que es que diéramos lo que, ¿verdad? Expresáramos al mundo lo que realmente las escrituras enseñan sobre el forastero, sobre el emigrante, el inmigrante, ¿verdad? El que migra, y la hospitalidad. Am, También el refugio, o lo que ustedes quieran, hermano. No sé cómo lo quisieran llevar. Yo podría llevarlo, pero me gustaría más escucharlo a ustedes. Así que le dejo la palabra al hermano William que comience con aquello que quisiera. No, es un tema muy lindo, hermano, porque básicamente las historias, la misma encarnación del Señor Jesucristo es un ser ah, eterno, eternamente Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el misterio de la encarnación se hace inmigrante en este mundo, en cuerpo. Ah, y la vida del Señor Jesucristo desde muy niño, como refugiado, huyendo de la tiranía, su familia vivió la emigración. La emigración es un fenómeno muy normal, muy natural. Es un mandato de nuestro Señor, el primer, el primer mandato al hombre, a multiplícate y llena la tierra. No hay manera de llenar la tierra si no es inmigrando. Entonces, ser antiinmigrante es oponerse directamente a nuestro Señor, es ser enemigo de Dios de antemano. La historia de Abraham es la historia de un inmigrante. La historia de Moisés es la historia de un inmigrante, la historia de Israel es la historia de inmigrantes, en fin. El apóstol San Pablo es un inmigrante, hijo de inmigrantes. Su misma obra misionera es una obra como inmigrante. Y todos nosotros somos hijos de inmigrantes y nosotros mismos, yo mismo y los que estamos aquí conversando también. Entonces, es lo más normal, natural del mundo, es respirar, es comer, es vivir. Precisamente, tenemos familiares que no solamente en el pasado, sino que muy en el presente, ¿verdad? Esto nos toca. Y no tiene que ver con Estados Unidos nada más. Porque ahora mismo podría yo decirle, hermano William, pero ¿por qué usted va a hablar en contra de esto? Si usted está en Estados Unidos, que usted es un malagradecido o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas tienen una presuposición incorrecta de lo que debe ser, o cómo debe ser vista lo que es una nación o las naciones, según las escrituras, y lo que realmente es justo y lo que es injusto. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es de cristianos o personas que se llaman cristianas que vienen muchas de estas cosas que yo acabo de decir, barbaridades que acabo de repetir. Eh, y por eso es que como cristianos me gustaría que nos expresáramos. Así que les dejo la palabra, hermanos. Yusef, no sé si quería comentar algo antes de seguir. Bueno, sí, lo que decía el hermano William, eh, es interesante en mi caso. Eh, yo vengo desciendo de parte de mi padre, de un hombre, mi papá, sirio, que nació en Alepo, Siria, que a los 8 años emigró a Venezuela, ¿verdad? En los años 60, no me acuerdo, no recuerdo exactamente el año. Y yo nací en Venezuela, de madre chilena. Mi madre se fue a Venezuela. Y a los 11 años aproximadamente nos vinimos a Chile con mi papá y mi mamá. Y,
y no creo que sea un caso un caso particular el mío, creo que es el caso de mucha gente y de más de lo que creemos. Pasa que nos vienen a contar el relato, el nacionalismo, el patriotismo, el estatismo, nos viene a contar un cuento que no ha existido a menos que nos vayamos a pueblos muy particulares, porque ha habido una mezcolanza impresionante en el mundo de las familias, de las gentes, ¿verdad? Que se han cambiado de lugares. Y el cuento que nos vienen a meter es que existen nativos en las tierras. En cada tierra existe su nativo. Y la pregunta, mis hermanos, ¿qué queremos, cuál es la conmovisión o la presuposición que hay detrás de decir que este es nativo? A veces tiendo a pensar de que esa presuposición se basa en una presuposición, por ejemplo, la del evolucionista este, ¿cómo se llama? Darwin, Darwin. que creía que existían razas que surgían en cada tierra, ¿verdad? Y que eran razas distintas, que no estaban vinculadas, digamos, entre ellas, ¿no? Pero nosotros sabemos el origen de la humanidad, sabemos el origen de nuestra familia, de nuestro antepasado, ¿verdad? Y sabemos que descendemos de una sola familia, de un solo padre y de una sola madre, a menos que queramos negar la revelación bíblica, queramos negar el cristianismo en sí mismo, ¿no? De modo que no existen nativos, existe gente que ha estado mucho antes que nosotros, nada más, pero que llega también. ¿Me entiendes? Acá en Chile, por ejemplo, se dice que los mapuches son los verdaderos dueños de estas tierras o los verdaderos nativos. Hermano, los mapuches también llegaron. Ellos no aparecieron por generación espontánea en las tierras de Chile o en las tierras patagónicas o en Argentina. Lo mismo los indios en Estados Unidos, los indios americanos, ¿verdad? Eso es una presuposición que es interesante destaparla. No existe el nativo. Existe el hombre ejerciendo dominio sobre la tierra, el hombre expandiéndose, dominando la tierra, sojuzgando, multiplicándose. Eso es la cosmovisión cristiana, ¿no? El nativo de que, oye, nos vienen aquí a invadir, como si nosotros no hubiésemos invadido. No sé si me entiende Sí, lo que quiero decir. sí, A ver, ¿Puedo preguntar algo? claro, hermano. Claro, ¿no? Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, yo encuentro mucho sentido lo que dice Yusef, pero cuando leemos que el pueblo de Israel se constituyó como pueblo, varias veces hace alusión al natural y al extranjero. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cambio hubo ahí? Claro, fíjese, hermana, que el natural eh, la ley se la entregó Dios a Moisés en el desierto, ¿no? Estaban vagando por ahí, ¿verdad? No tenían tierra, era un pueblo prácticamente sin tierra, con una tierra prometida, claramente, pero no cumple con la presuposición que hay cuando se dice que este es nativo o que este es originario o este es de aquí, ¿me entiendes? No se cumple con Israel. ¿Qué quiere decir con natural? Quiere decir que es parte de la familia de Abraham en términos sanguíneos, nada más que eso, nada más. Es una descendencia de Abraham en términos de sangre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se está estableciendo ahí? Que el natural, el que se diga que es de sangre, que desciende de Abraham, no es en términos de pacto, si es que esta persona llega a Israel, a vivir en Israel, entonces que se llega a establecer, el inmigrante que se llega a establecer en la nación de Israel, no se le debe tratar distinto, se le debe tratar con la misma ley, con el mismo pacto, ¿verdad? Como a un natural. ¿Entiendes? ¿Cuál es la tendencia que existiría en las naciones paganas de aquel entonces y de hoy en día también? De que el natural, el que supuestamente es de la misma raza, ¿verdad? El que tiene el mismo color, a ese hay que tratarlo como si fuese de parte nuestra, y al que es de otro color, al que es de otra raza, ese no es de nosotros. ¿Me entiendes?
Eso es como, no sé si el hermano William quiere agregar algo. Sí, de acuerdo. Fíjense ustedes, la primera manifestación de una actitud antiinmigrante se da en Babel. La primera actitud comunitaria antiinmigrante se da en Babel, cuando dice, quedémonos acá y seamos grandes, y hagámonos un pueblo grande acá, construyamos la torre, que la torre llegue hasta el cielo, seremos como dioses prácticamente, seremos grandes. Después del trauma del diluvio, y es una actitud antiinmigrante. Nosotros nos negamos a salir, nosotros nos vamos a constituir acá como que tenemos miedo a lo que hay afuera, o aversión o enemistad con lo de afuera. Lo único bueno, lo único grande, lo único conveniente para nosotros es lo local. Nosotros nos negamos a, a lo de afuera. Claro, no había nadie afuera, ellos mismos se niegan a lo de afuera. Es una actitud rebelde, agresiva en contra de nuestro Señor. Y claro, en un principio, no hay, en un principio hay naciones, y el origen de esas naciones es precisamente a partir de lo que sucede en Babel, cuando nuestro Señor dispersa. Naciones entendidas simplemente como descendientes de familias, a partir de familias, luego clanes, luego tribus, luego naciones. Pero si uno atiende a nuestro Señor, ese sentido de enemistad con lo de afuera, no se puede de ninguna manera reconciliar con nuestro Señor y con el pueblo de Dios. Es que uno creería, uno pensaría que después de ese evento tan terrible como es el diluvio, por un lado, de parte de la humanidad, pues hay pensaría uno, ah, comienza una era ahora en que el ser humano dice, es totalmente inconveniente estar en contra de Dios y de su ley. Por lo tanto, vamos a ser obedientes. Mm, Por otro lado, pensaría uno, el Señor ha desatado ya su ira de esa manera tan terrible en el diluvio, no va a volver a desatarla absolutamente de ninguna manera. Sin embargo, no, por un lado, el hombre en su rebelión mm, no es consecuente con nuestro Señor y decide quedarse en un lugar. Y por otro lado, nuestro Señor no deja de ser juez y los dispersa. Entonces, es el origen de las naciones que tiene que ver con el juicio de nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que entonces las naciones como tal, siendo, apareciendo juntamente con un evento de juicio, no quiere decir que las naciones por eso entonces sean enemigas las unas de otras, tengan que ser enemigas de otras. Naturalmente tiene que haber enemistad. Mire que cuando, por ejemplo, se sabe que Alejandro Magno tenía como su libro de cabecera su Biblia, su palabra revelada a, a la Ilíada de Homero, pero no cualquier Ilíada, sino la Ilíada comentada por Aristóteles, que era su maestro desde muy niño. Desde el principio Aristóteles le inculca a Alejandro Magno el sentido de enemistad con el que no es griego, con lo que no es heleno, por el hecho de que no es heleno. De manera que cuando le dice a Aristóteles, a Alejandro, cuando usted conquiste Persia, cuando conquiste Asia, usted va a tratar a los asiáticos como lo que son, animales y plantas, vegetales. No, no pueden ser más. Y cuando Aristóteles revela su impresión acerca de lo que es el otro aparte del ciudadano, del habitante de la polis, del Estado griego, es nada más, nada menos que una cosa, es algo digno de ser esclavizado. Entonces, ya sea uh, por jus bellum, por el derecho de la guerra, o por jus naturalis, simplemente porque es diferente, por naturaleza distinta, es un enemigo. Eh, Esa es la religión, esa es la doctrina del odio hacia el otro, en este caso hacia el extranjero, lo más anticristiano que puede haber. En el caso que nos trata hoy, que como decía el hermano Millo, es lo que nos tiene, no es nuevo, pero nos tiene en una zozobra, que estas
nueva manifestación de, de anti-inmigración. En el caso de los Estados Unidos fluctúan en esos dos órdenes. O es el orden bíblico o es el orden pagano, o es Jesucristo o es Aristóteles. Es los Estados Unidos que nacieron como una nación de inmigrantes, pero a la vez, siendo nación de inmigrantes, una de los primeros corolarios o máximas de la vida de la nueva comunidad era el mejor indio es el indio muerto. Y no es solamente cuestión de estatismo, nosotros somos 100% completamente antiestatistas, pero en una sociedad primaria como los primeros puritanos, en donde el Estado todavía no estaba tan definido, ese sentimiento antinacional era muy privado, es decir, cuando se decía, no recuerdo cuál era la recompensa, cuántos dólares, no recuerdo por, por cada indio muerto, al ser tan difícil traer un indio muerto ante la comunidad para que le dieran la recompensa, no a ICE, no a la policía, no al Estado, sino a miembros de la comunidad, hombres, individuos, iban de cacería y como era tan difícil traer al muerto, pues cortaban la cabellera y traían la cabellera del indio y así cobraban su recompensa. Entonces, esa Hollywood vendió la leyenda de que los pieles rojas eran los apaches, ¿no? Los que cortaban las cabelleras. No, eso lo hacían los anglosajones, eso lo hacían los calvinistas, eso lo hacían los puritanos, la gente de sana doctrina, los discípulos de Cotton Mather. Entonces, vivir entre o es Cristo o es Aristóteles. Y ya Aristóteles estuvo muy vigente desde el principio. También la visión de ser una nación de migrantes ha estado muy desde el principio, pero lo que sucede ahora no es más sino manifestación de eso, es una continuidad. Lo que pasa es que, seamos claros, Trump es un hombre muy mediático, muy de los medios de comunicación, entonces simplemente es un perro que muerde y muerde duro, pero no ha mordido más duro que los anteriores, sin embargo ladra. Y en el vecindario se escuchan los ladridos y la gente está asustada por oír a los perros ladrando. Como decía el Quijote, Sancho, no te preocupes, si cabalgamos los perros ladran. Entonces nuestro Señor sigue siendo el mismo. Estuve verificando algún versículo que que hablara de los naturales, ya que la hermana Magda lo trae. Y fíjese qué interesante con el que me encontré, ¿verdad? No sé que habrán más, pero Levítico 23, 42 y 43 dice, voy a leerles una parte del final nada más porque dice, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Eso era para recordarles, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y como sabemos, esto es un recordatorio de que extraños, de que extranjeros fueron ustedes. Así que la única razón por la cual se le puede llamar natural a alguien es para que recuerde que es testigo de que fue extranjero. Y eso es parte del pacto. Es imposible el pacto sin eso. Quería dejarles eso por ahí, hermanos. Yo creo que el problema es, decía Aristóteles, por motivo de guerra y por motivo de naturaleza, es totalmente legítimo tomar esclavos a, a cualquier individuo, a cualquier ser humano. Por motivo de guerra y por motivo de naturaleza, es totalmente legítimo considerar como enemigo a cualquier otro ser humano. El asunto del cuide es, por naturaleza, los seres humanos somos diferentes unos de otros. Y esa es una visión antibíblica, de que naturalmente un ser humano es diferente a otro ser humano. Es menos ser humano, es que otra vez, el mejor indio es el indio muerto. ¿Por qué? Pues porque es indio.
Bueno, ¿y qué pasa si se convierte? Por ejemplo, aquí se habla mucho de la marcha de los, que eran los comanches, ¿no? Eran no los comanches, sino los, bueno, se me olvidó, hay una tribu en los Estados Unidos que después de la independencia de los Estados Unidos, muy en el siglo XIX, fueron obligados a irse de su comunidad. Con todo sucedió así, pero lo particular con esta tribu es que era gente ya cristiana, era gente, digámoslo así, occidentalizada. Y decía, mire, es que nosotros llevamos tantos años, generaciones ya. Y sin embargo, simplemente por el hecho de ser indio. La ciudadanía no se les dio sino hasta entrado en 1920, no sé qué. Mm, ¿Por qué? ese dato Porque no lo sabía. no puede ser como nosotros. ¿Y por qué no? Pues mírelo cómo se ve de diferente. El gran héroe nacional de la libertad, ¿no? Y de la igualdad humana, don Abraham Lincoln, consideraba que ahora que hemos logrado para los negros la libertad, deberían irse de acá. ¿Por qué no se van para Liberia, por ejemplo, para el occidente de África? ¿Por qué? Porque sí, porque Ah, no pueden ser unos con nosotros. Es, mire que eso que sucede en el siglo XVI, cuando Isabel de Castilla, la reina católica, manda perentoriamente y dice, cásense ustedes españoles con indias, indios con españolas, porque todos son un solo pueblo. Eso en el siglo XVI no viene a validarse en los Estados Unidos, sino hasta la década de 1960 y tanto, no recuerdo, cuando dejó de ser un delito en toda la Unión que un hombre de una raza se case con otro de otra raza, como dicen ellos, raza. ¿Por qué? Porque se considera que un ser humano no es tan ser humano como otro ser humano. Y si se dice, bueno, no, espérate, sí son seres humanos, pero no pueden estar juntos. ¿Por qué no? Porque no son igual de seres humanos, son seres humanos diferentes. Eso no existe entre los seres humanos, porque somos todos imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, no es, el estatismo se utiliza simplemente como una herramienta. Ya que hablamos de Donald Trump, él trae de nuevo, otra vez, el corolario Roosevelt, ¿no? No Franklin Delano Roosevelt, sino Theodore Roosevelt a principios del siglo XX, que su política el exterior está basada en la filosofía, en el corolario de usar el garrote duro. Ese es otra vez el corolario Roosevelt, 100 años, un siglo después, 120 años después, aparece entre nosotros de nuevo. ¿Con base en qué? En que somos diferentes. Pero no es diferentes porque tenemos qué sé yo, tenemos un avance tecnológico superior, que sí lo hay, tenemos un avance económico superior, que de pronto sí lo hay, sino diferentes simplemente porque sí, porque somos de otra raza. No solamente por cultura, no señor, no solamente por cultura. Un hombre puede estar casado con una mujer venezolana, un venezolano puede estar casado con una mujer norteamericana, viviendo en una misma situación cultural y simplemente porque, no se equivoquen, no es cosa de ilegalidad en el sentido simplemente de lo que llaman acá ley o de estatuto. Es una cosa de color, es que esta ola antimigrante no ha venido, por ejemplo, contra, qué sé yo, los oligarcas rusos o contra otro tipo de comunidades de inmigrantes, son inmigrantes de tipo hispano. Como cuando escucho uno en Latinoamérica, hay inmigrantes de aquí y de allá, pero escucho uno en Latinoamérica, no, es que es venezolano y no queremos más venezolanos. Pues porque tiene que ser de un tipo en particular de gente. Entonces el Estado es solamente un garrote, es el big stick, big stick de ahora, pero es algo que ya que está sembrado en el corazón por generaciones. Y es ver al otro, al extranjero, como un enemigo. ¿Por qué? Porque sí, porque es extranjero. En la escritura hay toda una doctrina de la enemistad que nosotros debemos practicarla. Pero nuestro Señor dice, yo soy enemigo de este y de aquel y del otro. Pero nunca es en términos de extranjería o de naturaleza o de localidad o de tribu. Además, porque la inmigración no es solamente un fenómeno internacional, que pasa gente a vivir de una nación a otra, sino que es un fenómeno inmigrante de barrio a barrio, de pueblo a pueblo, de comunidad a comunidad, de provincia a provincia, departamento a departamento, dentro de una misma nación. Es lo más normal del mundo. Diga, Yusef. Eh, una cosa que quiero yo enfatizar con respecto a lo que decía el hermano William, el caso del Estado.
nosotros debemos entender que el Estado está formado por la clase política. El Estado no es una entidad que actúe por sí misma, no tiene, no tiene voluntad ni razones. Es es el colectivo o es la clase política. Y, y da lo mismo que sea la derecha o la izquierda. Los dos reman para el mismo lado, que es el mantener su negocio, que es es el vivir de las rentas de aquellos a los que tienen, digamos, conquistado, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Eh, Fijémonos, mi hermano, que uno de los fenómenos que ha estado pasando en los últimos años, la última década, eh, que a veces pienso yo que, que esto lo promueven los mismos que quieren mantener el control del instrumento del Estado, porque es un beneficio, porque justifica al Estado, que fue estas entradas masivas de extranjeros en algunos lugares, ¿verdad? Que fueron llevados con, digamos, eh, con planificación, metiendo a harta gente, ¿verdad? La gente que llevaban era gente desesperada que quería salir de los lugares en los que estaba, ¿verdad? Y quería emigrar, entonces hubieron organizaciones, han habido registros de todo esto, que han metido a gente, no sé, en distintos países y, y la cosa es que los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? De hace ya varios años, han ido alimentando la idea de que, oye, esto está trayendo cambios malos, o sea, son los violadores, son los ladrones, son acá en Chile, por ejemplo, cuando se vinieron los colombianos, los venezolanos, nos han traído la delincuencia de su cultura, ¿verdad? Las organizaciones mafiosas, un largo etcétera en el que nos han estado metiendo, digamos, como que mira lo que ha hecho la izquierda, mira lo que hizo la izquierda, mira lo que ha hecho esto y necesitamos la izquierda para que nos salve. Pero si entendemos que la clase política es una clase, ¿no? No es que sean distintos, esto al fin y al cabo beneficia, redunda en un beneficio a los políticos mismos, porque se les justifica, se les necesita. Necesitamos al político, al que me gusta a mí, al de derecha, pero lo necesito para que me salve del extranjero. ¿Me entiendes? Le doy un ejemplo de lo que pasó, un ejemplo de otra área. Eh, Había un proyecto en Estados Unidos hay un proyecto, de hecho Donald Trump ahora lo proclamó que va a haber una superfinanciación y todo un proyecto que se llama Stargazer, que es un proyecto de inteligencia artificial de Estados Unidos. ¿Para qué es ese proyecto? Esto es para controlar a la gente, para controlar a los ciudadanos. Pero como lo proclamó Donald Trump, y Donald Trump es el que proclamó la financiación de ese tremendo proyecto, todos felices, porque Donald Trump es el gran prócer de la libertad, ¿no? Pero si lo hubiese hecho Biden o lo hubiese dicho Kamala Harris, todos se hubiesen empezado a decir, no, es que nos van a querer controlar, nos van a... Al fin y al cabo, lo que hace la clase política, lo que hace el estatismo o el Estado, es administrar esto, administrar el miedo de la gente, la inseguridad de la gente. ¿Para qué? Para hacerlas que se sientan vulnerables y que necesiten un salvador. ¿Y quién es un único salvador material que se les presenta? El político, ¿verdad? Y en esto han caído hasta los mismos cristianos, la misma iglesia, la peor lo ha hecho en este sentido, porque se supone que la que debería era ser la luz, sobre todo en esta área de ser hospedadora, de ser un factor cambiante de los migrantes, ¿no? Si creemos que los migrantes tienen una cultura que no se condice con la nuestra, con nuestra civilización tan progresista, tan elevada, ¿no? Y estos vienen a comer gatos o vienen a reunirse los domingos y a hablar con mucho escándalo y poner mucha música.
¿Dónde ha estado la iglesia discipulando a esos migrantes que han llegado? Porque de hecho la iglesia no ha salido a las misiones, pero ha podido tener la posibilidad de, en vez de ir, le han llegado a ellos, ¿no? Le han llegado los migrantes. ¿Dónde está la iglesia ahí acudiendo, hospedando, como diría el apóstol, ¿no? El apóstol Pablo, que el buen pastor, una de sus características es que sea hospedador, el que reciba, el que busque al necesitado. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Caer en la misma dialéctica que al estatismo, al humanismo le conviene. Que hay dos clases de personas, los que supuestamente son legales y los que son ilegales. El natural y el extranjero, el legal, el ilegal, ¿verdad? Y se genera esta dialéctica y se ha llegado a justificar según de que el Estado es una institución establecida por Dios para poder eh, administrar una nación, no sé qué otras locuras dirán, pero que es parte de la justicia de una nación y parte de la necesidad de una nación tener este Estado que administre su hogar, como si el Estado fuese el dueño, ¿no? de la tierra, el dueño de nuestras vidas, de nuestras casas y que nos diga a quién podemos recibir y a quién no. Hace poquito, y con esto ya termino, amigo, hace poquito salió un video en la que en una iglesia protestante entraron los policías y se llevaron al esposo de familia de una persona. Y el pastor no pudo, ni siquiera, fíjense cómo ha llegado la cosmovisión cristiana a esto. El pastor ni siquiera reprendió a los policías. No se atrevió porque les tiene miedo, porque les tienen miedo. Pero fíjese, hermano, recuerda usted hace 3 años, hace 4 años, cuando la bestia estatal se atrevió a cerrar los centros de reunión eclesiástico. Ahí sí los pastores no tuvieron miedo, tuvieron valentía. ¿Por qué? Porque es que en este caso se están metiendo con nuestros enemigos, entonces no vale la pena protestar ni decir. Pero cuando ya se meten con lo que consideramos sagrado, que son estas paredes y este techo bendecidos por nuestro Señor, que nos lo cierran a nosotros, bueno, es que se están metiendo es con la plaga. ¿Ves, hermano? La plaga. El mejor indio es el indio muerto. La plaga es el católico, digámoslo así. La plaga es el católico, la plaga es el latinoamericano, la plaga es el hispano, la plaga es el moreno, la plaga es el venezolano. Es una plaga. ¿Y quién quiere una plaga? Si es lo que utiliza nuestro Señor para castigarnos. Los Estados Unidos hemos caído tan bajo. No somos la nación más grande del mundo ahora que nos ha castigado con esta plaga, con estos inmigrantes. ¿No ve cómo los comunistas quieren que las puertas estén abiertas y no haya control migratorio? Dios nos está castigando por ser también comunistas, nosotros. Entonces, esta es la plaga que nos ha mandado. Entonces, aquí viene la policía y se mete a los centros de culto eclesiástico, que entren. Ahí ya no decimos nada, porque están metiéndose con algo que nosotros consideramos que no es como nosotros. No importa que se vengan a reunirse con nosotros y digan que también son bautizados y esas cosas y cristianos. Sí, hermano, usted es hermano, sí, pero es diferente, ¿no? No es como si usted se casa con una hija mía, que eso como que no va a ser igual que uno de estos otros se casa con una hija mía porque si es natural, si es de acá. Ve, si un hijo mío se casa con una hija suya, de pronto mi hijo es para que su hija sea mejor persona, porque usted viene de afuera, la voy a culturizar. Fíjese cuando, uh, cuando Teddy Roosevelt aplicó la teoría, el corolario Roosevelt, el gran garrote, porque Venezuela se negó a seguir pagándole a Inglaterra la deuda que contrajo por la independencia de Simón Bolívar desde 1920, 20 y tanto. Ya llevaba 80 años pagando esa deuda a Inglaterra hasta que Venezuela dijo, no, ya le he pagado suficiente, no le pago más. Y entonces Inglaterra y Francia enviaron su fuerza naval y impusieron un bloqueo. Y aprovechó a Teodoro Roosevelt y dijo, pues ustedes se niegan a vivir en civilización, señores hispanos, pues les voy a aplicar un garrote fuerte porque no son civilizados. Eso son una plaga.
Es inconcebible que seamos iguales, que podamos ser iguales. Aquí lo miran a usted y le dice, usted viene de no sé dónde, no sé dónde. Está casado con una señora anglosajona. Su hijo es 50% anglosajón y todavía 50%. Y yo me miro y digo, ¿cuál 50%? La mitad de arriba, la mitad de abajo, la de atrás, la de adelante, la de adentro, la de afuera. No, y después se casa con otro y ya no es 50, sino 25%. ¿Ve? Entonces, es imposible, es imposible. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que ya llegue al 100% y ya sea puro como nosotros? Y no es entonces como dice, ahora hermano, mira, uno dirá como cristiano, mira, ya se convirtió, considéralo como si fuera igual, ni siquiera por eso. Pueda que no se ha convertido todavía. Nuestro Señor no considera a otro ser humano que no es otro ser humano igual. Si fuera así, nuestro Señor daba una ley diferente para los seres humanos. Como usted es indio, le doy una ley, como usted es extranjero, le doy otra ley, como usted sabe. Pero como soy pagano, yo tengo que tener una ley porque vivo dentro de los Estados Unidos. Usted es que es mexicano tiene que tener otra ley, usted que es hondureño tiene que tener. Porque yo soy un pagano. Es decir, yo creo que hay muchos dioses, es decir, tiene que haber muchas leyes. Y como mi Dios se llama esto que usted dice, hermano, políticos, pues el Estado, organizados ahí en un aparato impresionante de organización criminal, pues cada uno es un Dios y los dioses tienen sus límites. La ley en la escritura fue introducida para que dentro de los límites de la iglesia, es decir, de la nación, estuviera totalmente apartada de la idolatría, del paganismo, del Dios falso. Es decir, el límite no es para protegerlo proteger una nación del extranjero. Los límites son para protegernos del paganismo. Y el paganismo en lo que estamos hablando es ser antiinmigrante. Precisamente, entonces, eh, ¿cómo se supone que realmente se responda a, a esta situación del que viene de un lugar a otro a instalarse? Bueno, pues, entiendo yo que con el discipulado, y si es un criminal, pues se le trata con la misma ley como un criminal. Claro. Claro, ¿verdad? Con la debida evidencia y todo esto que sabemos que también la opera, ¿verdad? Como opera la palabra del Señor. Entonces, han escogido simplemente seguir a otros hombres por falta de dominio y como usted dice, hermano, para usar la figura que usted trae de la plaga, la respuesta adecuada a las plagas que el Señor trae no es, no es echarle veneno ni tratar de sacarlas, es arrepentirse, es volver, ¿verdad? Es volver al Señor, es presentar frutos de arrepentimiento voy a leer uno, al extranjero no maltratarás ni oprimirás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Podemos comenzar por ahí, pero no queremos comenzar por ahí. Queremos ver cómo sacamos los bichos y a lo mejor Dios nos bendice por eso. Qué triste. Muy triste eso. Como le decía en el otro, en la otra conversación, el Estado es socialismo, socialismo puro, toda clase de Estado, todos los Estados son socialistas. Y los Estados están hechos para eh, expoliar al pueblo, para quitar, ¿verdad? Porque no crea nada el Estado. Toda política llevada por el Estado es quitarle al Estado. Y lo que esperan los ciudadanos de este Estado, que ya lo han aceptado y que incluso lo justifican y lo creen necesario, es recibir a cambio del Estado algo de ese botín, de esa distribución, ¿verdad? De modo que ellos se sienten con derecho a recibir de los servicios o del botín que reparte el Estado y sienten que el extranjero que viene ilegal, que no ha aportado, que no ha, ¿no? Y que no paga impuestos, me va a quitar lo que yo me merezco.
¿verdad? Quizás uno de los argumentos de muchas personas que dicen que no, porque cómo vamos a estar recibiendo extranjeros y van a estar ah, apoyándose o teniendo sustento en salud, en educación, está subvencionado en todas las áreas que el Estado ha subvencionado. Bueno, respondo yo, si es que es un liberal el que me está diciendo esto, si es que es un supuesto libertario, liberal o cristiano, lo que sea. El problema no es el extranjero. El problema no es que, o sea, si tú pones esos incentivos estatales, va a pasar como en Roma, ¿verdad? Que toda la gente se iba a la ciudad y dejaban los campos y los campos no se trabajaban y se concentraban en la ciudad de Roma, ¿verdad? Y todos querían pan y vino, porque ahí estaban entregando pan y vino. Vamos para allá que vamos a estar siguiendo trabajando, matándonos por un pan y por agua si nos dan pan y agua gratis, ¿verdad? Entonces, fijémonos, hermano, que he entrampado en varias discusiones con liberales diciéndome que no, que esto está mal y todos los argumentos que me han dado. Y una de las cosas interesantes que yo rescataba en estas discusiones es que el liberal es el principal defensor del Estado de Estados Unidos. Y, oh, el Estado de Estados Unidos es uno de los estados más grandes del mundo. El más grande. Claro, Estado limitado, ¿no? claro, Sí, los liberales son los mejores defensores del Estado. Entonces, claro. a lo que quiero apuntar, mis hermanos, el problema de la migración es el Estado, no los migrantes. Ese es el gran problema. ¿Y en qué sentido? En muchos sentidos, ya desde lo que hace el Estado, de las acciones que lleva a cabo, que son violentas, que son robo, ¿verdad? Secuestro, todo eso, a las personas que se creen parte de ese Estado, parte de esa nación, con esa supuesta cultura, que idolatran, que tienen una idolatría hacia el Estado, ¿verdad? Que tienen una religión hacia el Estado, ¿no? Que ha sido, por supuesto, creada de manera artificial por los políticos, porque es inconcebible que una nación como la de Estados Unidos, tan grande, tan enorme, con tanta gente, se pueda tener en el imaginario que existe el gringo, que existe la cultura, una cultura homogénea en toda esa tierra. Pero eso es lo que nos vienen a contar. Esa es como la dialéctica. Está nuestra cultura americana, cuando un gringo de Massachusetts no creo que sea igual a un gringo de Texas. ¿No? Yo estoy diciendo desde la ignorancia, porque no los conozco, pero yo asumo donde son tan grandes los territorios y distintas las personas, hay culturas distintas incluso dentro de una nación. ¿Verdad? Pero cómo se ha inducido esta homogenización de una cultura o que se tenga un imaginario de cultura es lo que ha hecho el Estado. Porque el Estado necesita esto, necesita esta dialéctica entre nosotros y ellos. Y para eso necesita crear a través de la ley, a través de decretos leyes, falsas leyes, ¿verdad? A través de decretos imperativos, eh, una cultura, un escudo, una bandera, un himno, unas ceremonias, unas fiestas, el día de la independencia o de la patria, y un montón de símbolos, ¿verdad? Y de cosas que traten de homogeneizar la cultura. ¿Para qué? Para poder, además de controlarla, por supuesto, el principal beneficio, establecer la dialéctica entre nosotros y ellos. ¿Ya? El Estado es una banda de criminales, de bandidos. Es lo que es. Fíjese en una banda de criminales, de bandidos. Una pandilla de barrio. Soy una pandilla en un barrio y ese barrio tiene sus determinadas calles, sus zonas, sus casas, sus parques, sus plazas. Esa pandilla Entonces, no puede permitir la presencia de ciertos individuos en sus zonas de dominio, de influencia. No puede, porque son enemigos. ¿Por qué son enemigos? Porque son el otro. Como decía Jean-Paul Sartre, el diablo sí existe, el diablo es el otro, el vecino. Entonces, si es del otro barrio, si es de la otra ciudad, del otro pueblo, de la otra comarca, de la otra colonia, por acá no pasa, no puede hacer presencia porque es hombre muerto. Entonces, cuando hay antiinmigración, hay una actitud de bandolero.
No se puede permitir la presencia acá. Ahora, eso es así, ya sea en presencia de estados sofisticados o en ciernes, o incluso cuando no hay estados. Otra vez, es que acabamos de llegar, somos colonos. Todavía no hemos establecido el estado de Massachusetts, mucho menos los Estados Unidos, pero indio que me lo encuentre, me lo llevo por delante y le traigo la cabellera y me da la recompensa. Es una empresa privada la que lo hace. No, es que ni siquiera es porque entre al Estado, sino dentro del mismo Estado puede ser también. Hay una película, La Cacería del Octubre Rojo, 1990, creo, Sean Connery. Sean Connery es un oficial, un almirante soviético, almirante de un submarino, y ha decidido desertar de la Unión Soviética y se va para los Estados Unidos. Tiene una conversación con su segundo hombre a bordo, y el segundo hombre a bordo le pregunta a Sean Connery, le pregunta, señor, yo me quiero mudar en el invierno, me quiero quedar en Nuevo México, que no hace frío. En el verano me voy para Minnesota. ¿Usted cree que me van a dejar hacer eso? ¿Me lo van a permitir? Y le dice Sean Connery, usted allá adentro puede ir a donde le dé la gana, a donde quiera, porque para ellos en su mentalidad dentro de la Unión Soviética tienen que pedirle permiso a los criminales superiores del Estado para moverse de un estado, de una ciudad a otra. Es decir, son antiinmigrantes incluso dentro de su propio dominio. Entonces no es que, ay, ¿qué hacemos con el extranjero? No, la plaga es la plaga, no le hace si es fuera de este país, aún dentro del país. Hay plaga, no se puede mover. No es que entonces, es que los chinos, es que los hispanos, es que, qué sé yo, somos enemigos comerciales, ¿usted se da cuenta? Ahora nos quieren meter productos baratos. No, eso es el pretexto, lo que hay en el corazón de ese hombre. No es preocupación por la economía, lo que hay es odio por lo de afuera. No es raro, no es extraño que le dice, aquí no quiero más mexicanos, que yo no le dé permiso, una cuota muy pequeña, muy limitada, y tampoco quiero productos suyos, me da el 25% si quiere traer un grano de café de México, qué sé yo, de chocolate, de lo que sea. Porque el odio al otro no es solamente odio por él, por su persona física de la piel para adentro, sino odio por su trabajo. Ya sea que venga a trabajar acá o que esté trabajando afuera vendiéndome cosas, eso lo odio, porque no soy yo el que lo produzco, entonces me paga por el derecho de que me lo venda. Es odio, es físicamente odio, no es solamente un fenómeno político. Claro, nosotros somos gente académica, no venga aquí a hablarme de odio, ni de teología, ni de la Biblia. Hágame el favor y me habla del problema migratorio, del fenómeno, porque la migración se convirtió en un fenómeno. Es un fenómeno. La película La Mosca, ¿no? El hombre se mete al transportador ese de un lugar a otro y se le mezcla una mosca ahí y se convierte en un fenómeno. Ya no es un ser humano ni tampoco un mosco. Entonces es un fenómeno que se llama la migración. No es algo natural a nosotros, a la vida misma, al ser humano. Es algo raro, extraño, es un fenómeno. Es más, es un problema y se llama problema migratorio. Es un problema. Entonces a mí me sale barba, eso es un problema, es un fenómeno. Porque, claro, lo que nuestro Señor nos dice es algo raro, es un monstruo, es monstruoso, porque no se acomoda a, a nuestra sofisticación. Y sí, hermano, como lo dice Trump, está bien, como lo decían los otros enemigos del otro, porque así somos de tribalistas. No solamente el extranjero, sino el del otro partido también no es ser humano. Entonces, sí, el, el, la locura de la política o la locura del nacionalismo. No importa qué tan sucia sea nuestra sociedad, si es la sociedad de nuestra nación, es sociedad limpia. Igual no importa que nuestra sucia sea nuestra basura, si es de mi partido, es limpio. O tendrá buenas intenciones, o será un mal menor, o qué sé yo. ¿Cómo nos acercamos nosotros a eso? Con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el amor de Cristo, es la justicia. No hay otra forma, no hay otra manera. Ahora, hermanos, si nosotros somos altamente individualistas, pues como individuos podemos obrar muy limitadamente. Si por otro lado somos altamente colectivistas, desproporcionadamente, no esperamos sino que sea el Dios de la colectividad, el Estado, el que actúe. Otra vez el problema de los unos, ¿no? El uno y los muchos, ¿no?
la singularidad y la pluralidad. No sabemos cómo actuar si, como individuo, yo solo. Es algo tremendo en la iglesia. Y la iglesia, claro, no es la corporación, es la nación entera. Gracias a Dios, digo yo, ¿no? Si fuera el siglo XVI, no decían, metámoslos a estos aviones encadenados y que se van para otro lado, sino traeríamos cabelleras y que nos paguen $1000 por cada una. Pero el reino de nuestro Señor avanza, no en la medida que nosotros creemos que sea conveniente o bueno, sino en la medida de Cristo, y no de la forma que creemos que sea conveniente, sino en la medida de Cristo. Con respecto a lo que decía, hermano, sobre el otro, que se da no solamente en los extranjeros de otros países, me recordó un episodio acá en Chile que ocurrió hace como 8 años, 8, 9 años, en una comuna más o menos conocida de Chile, de Santiago, que es un poco, es como de alto, más o menos de alto ingreso. Se llama la comuna Las Condes, una comuna en Santiago, más o menos de alta plusvalía, altos ingresos. Y un político, un alcalde, que decidió llevar a cabo con los medios políticos, que los medios de la violencia, el robo, la redistribución de lo que roban, subvencionar casas, departamentos, no me acuerdo, para familias o personas que eran de otra comuna de bajos recursos. ¿Y qué pasó en Las Condes? Todos los vecinos empezaron a reclamar que cómo era posible que nos iban a traer a esa gente para acá. Y es como para ilustrar el fenómeno de que no es necesariamente con el extranjero en el sentido nacional, digamos, de las fronteras estatales, sino que es una dialéctica del ser humano caído, La natural a lucha de ella, clases. claro, que aborrece al extraño, al que no es como él, y de alguna manera en la que se imagine él, ¿no? Y uno de los factores que exacerba esto es la, el miedo a enfrentar la incertidumbre del futuro normal, ¿verdad? Porque no somos dioses, no podemos predestinar el futuro, no podemos controlar las cosas. Para eso se lo entregamos a Dios nuestro Señor y en Él confiamos, ¿verdad? Pero ese miedo a la incertidumbre que tienen las personas, ¿no? Cuando tú haces una cultura en la que le has quitado el dominio, el ejercicio del dominio, le has quitado la responsabilidad y por tanto la libertad a las personas, se vuelven obviamente personas irresponsables, miedosas y que necesitan de un señor, de un amo, ¿verdad? Y cuando se ve a un extraño entrar, y cuando se ven muchos extraños entrar, sale como la esposa en Los Simpsons, la esposa de Flanders, dice, que grita, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a hacer algo, verdad? ¿Quién va a cuidarnos de nosotros? Esa respuesta es debido a que hemos sido, ¿verdad? Discipulados en la cosmovisión estatista de la irresponsabilidad, de la esclavitud, ¿no? De que hay un Señor que es el Estado el que nos va a proteger y va a controlar todas las cosas. Y de ahí viene el deseo de que el Estado, y el Estado feliz, los políticos felices de tenerlo, de controlarlo todo, de controlar las fronteras, controlar el paso, ya no hay libre para paso, sino que control, y se da lo que es horrendo, mi hermano, porque ya es una violación lo que ocurre cuando uno viaja en avión a otro país, sobre todo a Estados Unidos. Es una verdadera violación. Se quiebran las fronteras de la persona, de la dignidad de la persona. Y no sé si se da el caso, pero están a punto de que te pueden incluso introducir hasta algo en el ano si es que es necesario por si sospechan de ti. O sea, hemos llegado a tal punto de justificar eso y de estar cómodos con eso. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad socialista. Claro. Mire, me recuerda algo, el atentado contra la dignidad humana en aras ah, en aras de cuidarnos de lo extraño, supuestamente antinatural. Am, cuando, cuando Cristóbal Colón
pagó, porque fue una empresa privada, su viaje de descubrimiento, el primer viaje. Los Reyes Católicos pagaron el 50% de la empresa, Colón pagó el 25% y otros inversores pagaron el restante 25%. Entonces Colón decía, con las especias que encuentre, porque voy hacia las Molucas, ¿no? Hacia Asia, hacia las Indias, con la canela y con el clavo pago mi inversión y pago mucho más de la cuenta, mucho más utilidad. Con el oro igual, pero no encontró oro, ni encontró plata, ni encontró canela, ni encontró clavos, ni encontró nuez moscada, ni encontró pimienta, encontró seres humanos. Bueno, llevo unos seres humanos y con eso yo no me puedo imaginar, después del segundo viaje, Colón llegar encadenado a España, porque desde muy al principio la reina prohibió tratar a los indígenas como gente diferente a los españoles. Eso según el derecho cristiano que venía desde Alfonso el Sabio en el siglo XII, XIII, y la cristianización de la ley romana con Justiniano al otro lado del Imperio Romano de Oriente. La ley tiene que ser cristiana, no puede tratar a un ser humano como que no es un ser humano. No le hace que no haya sido bautizado aún. Es un ser humano. Por lo tanto, es un natural como si fuera un español también. Yo no me imagino a Colón, es que es Cristóbal Colón encadenado. Entonces, fíjese, en la ley de Dios, el que no vea a su semejante como que es semejante, no solamente que no lo vea como semejante, sino que ya actúe en concordancia según esa mentalidad que no es semejante y le prohíba o le haga o le abuse, es decir, que cometa un crimen contra él, ese es el enemigo. El que comete un crimen según la ley de nuestro Señor, un crimen, ese es el enemigo de Dios y por lo tanto es enemigo según la ley y debe ser encadenado. No importa que sea don Cristóbal Colón, no importa. Ah, según la Escuela de Salamanca, si entramos a esas tierras, somos libres de pasar por esas tierras. Si se nos prohíbe mediante la guerra, mediante la violencia, tenemos el derecho de responder con la violencia, porque no se nos permite el paso. Eso según la legislación cristiana, según la Escuela de Salamanca, si es que somos, qué sé yo, que somos de la escuela austriaca, pues bueno. Si por otro lado predicamos la palabra de Dios, no se nos puede prohibir que prediquemos, pero tampoco se puede obligar al otro que crea lo que predicamos, por la fuerza. Pero si osa de hacer esas cosas feas como el sacrificio de los humanos y como el canibalismo, entonces sí va a ser objeto de la ira de la espada, porque es un enemigo de Dios nuestro Señor. Yo no entiendo, hermano, cómo uno conoce, conoce los mandamientos. Sí. ¿Cuáles son? Dos importantísimos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y los 10 mandamientos cuáles son? Sí. ah, no tendrás dioses ajenos delante de mí, bla, 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 y no codiciarás. Hasta ahí. ¿Cómo vas a preguntar si inmigrar es algo malo, ilegal? ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿Está prohibido por Dios? No. ¿Cómo vas a preguntar entonces cómo lo controlamos? Si nuestro Señor mismo no dice que Él lo controla, nuestro Señor, de manera criminal o de manera estatal o de manera gubernamental. Y por otro lado, no entiendes que violar esa ley entonces sí lo hace a uno criminal y enemigo de nuestro Señor. Como decimos nosotros, es cuestión de teología, estúpido. Y en este caso, la teología dice que hay un odio en un ser humano por su semejante. Ese es el motivo por lo cual hay hay un sentimiento antimigratorio. Ahora, lo segundo, con eso, nosotros que tanto hablamos de la guetización de la iglesia,
¿no? Y que las corporaciones eclesiásticas son guetos y que la gente vive en gueto y gueto. Ser antimigrante es tener una cultura de gueto. Porque es estar apartado. El otro es el diablo aquí, el gueto, aquí encerrado. Si quiere venir algo, no venga, a menos de que me pague el 25, el 50, el 10%, el 100%. Si quiere venir alguien, que me pague también. Y si no paga, es decir, si no lo hago más o menos esclavo porque me tiene que pagar, entonces se va, no entra. Es cultura de gueto. En París, en Francia, en España, estamos desesperados con los especialmente si son musulmanes. Qué desesperación. Ahora, en la escritura, no es solamente que si un extranjero está entre nosotros es considerado como otro ser humano, o que no se le prohíbe, sino que ese ser humano tiene derecho a los mismos privilegios de los seres humanos de acá, a la misma institucionalidad. Hay algo muy interesante en los Estados Unidos, y es que muchas personas inmigrantes que no son documentados son tan prósperos o más próspera que la misma gente documentada. ¿Por qué? Porque a pesar del gobierno, a pesar del Estado, existe una manera de hacer las cosas en que la gente pueda trabajar y prosperar y obtener propiedad y comprar casa y acumular y ahorrar, en fin. Por lo menos en ese aspecto, uh, no hay esa cultura de guetización. Pero en París sí es muy difícil, casi imposible, que una persona pueda vivir la vida que viven los demás de la misma forma como vive el local, y tiene que estar arrinconado allí, limitado a un gueto, a un barrio que son ratoneras. ¿Cómo no se va a cultivar una cultura entonces ahí del crimen? Si es que es una prisión, y la prisión, las prisiones son réplicas del infierno sobre la tierra, es decir, son universidades del crimen. Entonces no es cosa de inmigración, sino de la misma manera de actuar enemiga de Dios nuestro Señor, al no ver al ser humano como un semejante que pueda vivir dentro y entre nosotros. Es que, hermano, mire, eso que nombraba usted hace un momento, la inmigración es una oportunidad para la evangelización. Pero si nosotros entendemos evangelización solamente, ven acá, confiesa tus pecados, ya eres convertido, como si yo pudiera ver quién es convertido, ¿no? Y eso ya lo considero cristiano, sino que la evangelización es, o sea, hermano, Estados Unidos, ¿qué es lo más rico que tiene ahora? Su industria tecnológica. Una nación o una civilización o una iglesia evangelizadora como esta, pues va a trasladar sus industrias tecnológicas, va a abrir su industria tecnológica, va a abrir su educación, qué sé yo, qué se me ocurre a mí, la creación de 80 hospitales, en cada ciudad de más de 500 habitantes un hospital, como se hizo alguna vez en el siglo XVI. Eso es evangelización, porque es tratar al otro como si fuera mi mismo hermano, como si fuera yo mismo. Otra es la guetización. Vente, tú te vienes para acá, como decía usted, hermano Joseph, pero yo te hago un barrio, una casa, unas cuadras, para que tú vivas ahí, y eso eres tú. Así te diferencias tú de mí. Y, y eso es lo único que tú puedes ser. Y mira que yo te cuido y te protejo porque te hago eso. No, no es integrar, no es mestizar. La evangelización es mestizar. Porque es que la evangelización es decir, pueda que a mí me salga un pelo de más en la cara y a ti un pelo de menos, pero somos iguales, y de los dos puede surgir algo. Una empresa, una familia, un proyecto, qué sé yo. Claro. Hermano, iba a decir algo, Yusef. Bueno, eh, bueno, la verdad es que el origen, por supuesto, de todos de estos males que estamos conversando, de ese odio, es la idolatría. El origen de todos los males es abandonar al Señor y buscar otros dioses, al fin y al cabo, ¿no? Lo que hay en el mundo hoy en día y lo que está justificando estos sistemas, o lo que está justificando la presuposición de decir de que la migración es un problema, es el politeísmo que tenemos.
un politeísmo inmanente, que niega la trascendencia, ¿verdad? Niega que existe un Dios que trascienda, sino que los dioses son, digamos, ¿no? Esos poderes que incluso no se esconden, le llaman poderes, ¿no? Le llaman las grandes potencias o poderes, a los que bien se les denomina soberanos. Y los seres humanos, al adorar, al servir, al someterse a estos dioses, eh, vamos a tener las consecuencias que nos enseña Deuteronomio 28. No, no hay de otra. Si el Estado, la política, sobre todo la política migratoria y lo que hemos estado hablando hasta ahora, es simplemente la negación del pacto, es negar el pacto de Dios, básicamente. Y, y colocar en lugar del pacto de Dios el pacto cainita. Caín fue el primero que construyó una ciudad bien amurallada para que no entraran sus familiares que se podrían vengar contra él, ¿no? Por haber asesinado a su hermano. ¿Mm? El deseo cainita es ese, el de separarse del extraño, ¿no? Como él ya se sintió errante en una tierra, ¿verdad? Y querer construir su ciudad, su refugio, y, y, y ver a que está fuera como el enemigo. Y esa cosmovisión es la que alimenta a esa comunidad, la que alimentó a la comunidad de Caín, ¿verdad? Para construir esa ciudad. Eh, Luego, la cosmovisión que alimentó a Lamec, ¿verdad? Que es el primero, digamos, el protoestado en la historia, ¿verdad? El primero en decir yo soy el que dictamina la ley, yo soy el que dictamina la sanción, ¿verdad? Y, y según mi parecer. Esa cosmovisión es la que nos han inculcado desde pequeñito a través de todos los canales que el Estado usa, la educación, los medios de comunicación, ¿verdad? El control de toda la nación, de todo lo que, de todo el territorio que el Estado o los políticos ejercen ese poderío, por decirlo de alguna manera, nos han inculcado desde pequeñito, de que el de afuera es el enemigo y el Estado es el que nos protege. Ese es el discurso siempre que ha sido desde el inicio de la historia, digamos, desde que el pecado se introdujo al mundo, de que el poder o el Estado es necesario porque si no nos van a atacar los otros, ¿verdad? La justificación del Estado es la guerra, es la conquista, es el derramamiento de sangre, es que existe otro Estado que nos va a venir a conquistar. Esa es la lógica que tienen, ¿verdad? Una lógica circular, que obviamente el otro Estado existe porque existimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa lógica es satánica, no solamente, no se puede extraer de las escrituras. Y esa se ha llegado a decir, y eso es lo que nos han enseñado también, de que el ser humano es un lobo, ¿verdad? A otro ser humano, es un peligro para el otro ser humano, ¿verdad? Y quienes crean así, quienes fundamenten su teoría política, sociológica, lo que quieran decir con ello, lo que me están diciendo es que él mismo se está declarando que estaría dispuesto a violarme, a robarme, a matarme, a llevarse mis cosas, ¿verdad? Si no fuese porque existe un Estado. Necesitamos al Estado. Y ¿Se entiende? necesitamos el Estado y la religión del rey del Estado. Claro. Es el mal terrible de la negociación que hubo después de la Reforma Protestante entre los príncipes alemanes, los reyes de los reinos europeos con el Sacro Imperio Romano Germánico. No, tenemos el derecho a nuestra fe, no la que nos imponga el Papa, no la que nos imponga el emperador, pero mis súbditos, si yo vivo en Sajonia, tienen que ser de mi misma fe. Mis súbditos, entonces, si no les gusta, nos vamos a la guerra y la guerra a los 30 años, millones y millones de muertos por el derecho de que esta gente que vive bajo mi poder tengan mi misma fe, mi misma ley. Es una desgracia tremenda para la cristiandad.
ah, es un tribalismo diabólico. La religión de la tribu es la misma, tiene que ser la religión de todos, tiene que ser la religión del jefe, del más fuerte. Hoy día no somos religiosos. La ley de todos nosotros tiene que ser la ley del Estado. No hay un derecho natural, y no he entendido natural como Aristóteles, irracional, sino la escritura, la revelación, la ley de nuestro Señor. Esa ley no puede primar, por lo tanto, no puede ser una misma ley para todos. No hay una ley para todos, hermano. No hay. Usted es chileno, usted es colombiano, usted es mexicano, usted es puertorriqueño, usted es español, usted es francés. Cada uno tiene su propia ley y cada orden territorial, cada estado tiene el deber de hacer respetar su ley. Usted es el criminal porque se atreve a pisar estas tierras sin el permiso de esta ley. Es decir, usted no es de la misma religión, no es de la misma fe, no es de la misma confesión de este señor de acá. De ahí viene el nacionalismo, El nacionalismo, Exactamente. exactamente. que es una religión. Exactamente. Y todo muy loco, el nacionalismo. Sí. El- ¿Y el- qué el- buscaba eso? la paz de Westfalia, una paz muy conveniente ahí. Una mala paz es mejor que una buena guerra. La paz de Westfalia fue la continuación de la guerra de los 30 años dentro de los mismos estados. Es los políticos en contra de la misma gente. Y claro, un político no es suficientemente poderoso. Tiene que tener en la práctica el poder de la comunidad que les da ese poder. La comunidad que odia entonces embiste ese odio de una manera estatal. Es imposible que el político pueda funcionar por sí solo. He ahí la ira de nuestro Señor sobre las naciones. Wow. Y todo eso que ustedes están hablando es la continuidad de la Revolución Francesa y otros estatismos previos, pero me gusta usar ese porque a todo el mundo lo odia y lo detesta. Pues qué bueno, pues eso es lo que están siguiendo. Esa es la religión que están siguiendo. Fíjese, Eh, hermano, que uno escucha a la gente de ideología, dice, soy de ideología conservadora. Generalmente odian la Revolución Francesa. Con razón, está bien. Pero la Revolución Francesa es, no, yo no sé, no hablan de la paz de Westfalia, no hablan del Tratado de Westfalia, uh, no hablan uh, de la creación del Estado, no hablan de Felipe, no Felipe el Hermoso, Felipe de Francia a principios del siglo XIV, no hablan de Juan Bodino, de John Bodin, es la creación del Estado en la Alta Edad Media. Esa es la gran desgracia. Ahora, otra vez, esas son una gran desgracia como herramienta, como herramienta, como instrumentalización. El Estado es un instrumento. El fin para nosotros, la venida del reino de Dios, no es el fin del Estado. El Estado es simplemente manifestación de ese odio del ser humano, de ujú. ese pecado del ser humano, de la ira del ser humano. Es la manifestación, como decía Yusef, de Caín, es la manifestación de la Mec. Pero ese es simplemente a un asesino quítele una ametralladora, puede tener todavía un cuchillo, sus manos para hacer daño. Si no tiene las manos, si es manco, si es cojo su boca para hablar improperio, si no tiene boca, si es mudo con su pensamiento, con su mirada, qué sé yo. El fin del Estado es una gran cosa, pero es como nuestro Señor nos enseña, el reino de Dios está dentro de vosotros. Si el reino de los cielos está dentro de vosotros, nuestra actitud para con el otro, el que no es natural, el extranjero, es según Cristo nuestro Señor. Amén. Y otro que no mencionan, que cada vez me doy cuenta que cuando lo mencionan lo citan, ya lo citan para bien. Lo he visto poco a poco han cedido, es a Maquiavelo. Antes Maquiavelo era el villano, pero ya no. Ya he visto que lo citan como para extraerle lo bueno. Entonces, son discípulos de ese señor. Claro, Claro, Son discípulos de ese. Maquiavelo lo único que hizo fue relatar la realidad
operativa, material de los poderes que él estaba viendo. Él simplemente estaba describiendo, ¿verdad? Una realidad despojándose de todo, digamos, de todo discurso moral, lo que sea, ¿verdad? Él simplemente dijo, oye, esto es así. Él nació, él, digamos, se movía entre la lógica del poder de los políticos, servía a un poder. Y él simplemente dijo, ¿cuál es la mejor forma de gobernar viendo lo que yo vi? No, esa es la realidad. O sea, ¿en qué sentido estoy diciendo? Es como un contexto para que entendamos a Maquiavelo, para que comprendamos el contexto de Maquiavelo. Es un hombre que prescinde de Dios, no cree que sea necesario temer al Señor, vivir en los términos del pacto y la ley de Dios, ¿verdad? Es un hombre que cree en el poder y cree que hay que administrar el poder y la fuerza. Eso, básicamente, eso es, y eso es lo que se ha estado haciendo desde prácticamente su tiempo, ¿no? Desde prácticamente su tiempo, es lo que se ha estado llevando hasta el día de hoy gestionando el poder prácticamente, pero un poder que niega a Dios nuestro Señor, poder que cree que es el que establece, determina, predestina las cosas, el que ordena el mundo, el poder político, eso básicamente. Eso no es pragmatismo, hermano. Sí. Sí, pragmatismo en área del poder. Y Maquiavelo, qué cosa tan interesante. Como buen escolástico en su metodología, tiene que justificarse y citar a los clásicos, autoridades. Y como buen conocedor de la historia grecolatina, bueno, él cita a las distintas políticos, repúblicas durante el tiempo de Roma, durante el tiempo de Grecia. Es decir, Maquiavelo es un hombre típico del Renacimiento, de crear ese nuevo hombre. Maquiavelo nunca va a citar, a justificarse en el orden cristiano que se procuró durante la Edad Media, en que la cristiandad era una sola, es decir, una sola iglesia. Y no estoy hablando de una sola iglesia de manera institucional, que haya un solo papa, un solo presidente, un solo emperador de la iglesia, sino una sola comunidad cristiana. Es una cosa muy desgraciada, hermanos. Ah, no podemos ver a esta persona como que puede ser parte de nuestra comunidad porque no es de mi misma iglesia o de mi misma confesión. Maquiavelo no puede citar la cosmovisión bíblica. Maquiavelo cita el paganismo. En la Florida, siglo XVIII, no tengo buena memoria, no recuerdo el año, se declaró cualquiera que quiera emigrar a la Florida, escapando de la esclavitud, inmediatamente es un hombre libre o una mujer libre. En el estado de la Florida, siglo XVIII, escapando de la esclavitud. Cuando en 1820, no sé qué, hay que venderle la Florida a los Estados Unidos de América. Aún está la esclavitud vigente en los Estados Unidos. Los negros descendientes de los esclavos en la Florida, aquí en la ciudad de San Agustín, tuvieron que huir hacia lo que todavía era jurisdicción española, hacia el Caribe, para escapar de la esclavitud. No, pero es que vienen siendo hombres libres cristianos desde hace tanto tiempo. No importa, no importa. El estado de Texas. Queremos hacernos ahora parte de esta nueva unión principal. ¿Por qué? Porque están en aras de la libertad. No, precisamente es que queremos tener esclavos. Y en esta cosa que se llama México no hay esclavitud. Ya, desde hace tiempo, antes de la independencia, no hay esclavitud. Desde el tiempo del virreinato de Nueva España. Es el odio hacia el otro. ¿A quién vamos a citar? A Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo que dice, tienes que llenarte de motivos
Y como dice Yusef, tiene que crear enemigos. El Estado sin enemigos, el Estado se cae. El enemigo tiene que ser el de los... Por eso el Estado es tan proclive a los partidos, porque el del otro partido es un enemigo. Si no es así, no puede haber ese Estado. Muy cierto. O hay que traer enemigos de afuera. Divide y conquista constantemente. Esta cita estoy leyendo un libro de William Cavanagh, un teólogo católico, muy interesante. Esta mañana estaba leyéndolo y leí esta parte que describe, pero, o mejor dicho, sí, describe, hace como una operación a la idolatría del estatismo o del Estado, mejor dicho, del nacionalismo. Dice lo siguiente, el nacionalismo tiene primero un dios, la nación, esa entidad fantasmagórica, ¿verdad? Que nadie define qué es cuando se quiere definir verdaderamente, a menos que sea cristiano. Y nosotros sabemos cuál sería la definición cristiana. Pero el nacionalismo tiene primero un dios, la nación, de quien el ciudadano debe reconocer su dependencia a través de actos de homenaje y adoración, en aras de la salvación de toda la comunidad. El nacionalismo, como cualquier religión, implica no solo el intelecto y la voluntad, sino también la imaginación y las emociones. A la nación se le debe fe, esperanza y amor filial, alegría exultante, agradecimiento por los beneficios otorgados y protección contra los demonios extranjeros, temor a ofender y reverencia por el poder y la sabiduría de la patria. O sea, no lo podría definir mejor. Claro. Tiene que ser, hay que darle, nosotros estudiamos en teología los atributos de Dios, atributos comunicables, atributos incomunicables. Dios es indivisible. Tienes que repetir después de mí. Este es un Estado, una nación indivisible. Tienes que tener una confesión de fe, tienes que tener un credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Tú tienes que tener ese credo y rezarlo todas las mañanas en la escuela, si prestas el servicio militar, si estás en... Tienes que rezarlo. Tiene que ser indivisible, es un Dios. El que se atreva a decir que esta nación se puede dividir, pues es digno de muerte. ¿No? Entonces los estados del sur dice que se pueden dividir de los estados del norte. Eso es digno. ¿Cómo se le ocurre? Esto es indivisible. Guerra, Claro, muerte, claro. sanción. Sí, sí. Sí, completamente un falso Dios y un falso evangelio y un falso pacto. Completamente todo anticristo. Y es Al final. inviolable. Quien se atreve a vender un grano de arroz acá está violando, porque Dios es soberano, está violando nuestra soberanía. Y uno tiene que Preciso. dar la vida por Dios nuestro Señor. Hay que dar la vida incluso si se atreve a vender un arroz. Mm. Ay, hermano. O sea, hace unos años, cuando empezó acá en Chile esa revolución, esos saqueos que hubieron acá en el 2019, en octubre, hubo una, una mujer que después estuvo en el proceso de constitucional, de crear una nueva constitución, y ella estuvo involucrada para escribir la nueva constitución, eh, que se grabó tomando la bandera chilena, pasándosela por el trasero. ¿Entiendes? Y eso fue algo que ofendió prácticamente a todos los chilenos, ¿ya? En la práctica a todos los chilenos. Ahora, eh, 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 según lo que hemos conversado, ¿cómo es posible que te pueda ofender si no es una religión el nacionalismo, si no es una religión, si no es nuestro Dios la nación, aquello que entendemos por nación y que está representada en esos símbolos, ¿verdad? Es como que alguien quiera tomar la Santa Cena, ¿verdad? Pero para burlarse. ¿Cómo no nos va a ofender? ¿Verdad? Que alguien haga uso de algún símbolo de nuestra religión para burlarse de nuestro Dios. Obviamente que nos vamos a sentir ofendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Dios y a quien le queremos toda la gloria, a quien le debemos toda la gloria y lo adoramos de lo profundo de nuestro ser. Si eso me ofende y hace una afrenta, es porque se debe a que es una verdadera religión, es un verdadero Dios al que estamos, un verdadero ídolo en realidad, un demonio, como podríamos decirlo,
el que estamos adorando. Y porque me siento, me considero parte de esa religión. Es decir, esa cosa tiene representatividad en mí, me representa. Ese trapo me representa a mí, representa a mi mamá, a mi papá, lo más. Es más, ese trapo representa al Dios del cielo. Entonces, si ofendes al trapo, ofendes a Dios. Es como la gente que se mata en los estadios porque son de un equipo de fútbol y se pone el trapo de su... Es pandillerismo. Y si unos migrantes, un migrante, tienen un hijo acá en el país y se hace ciudadano, en realidad deberíamos dudar de su nacionalismo, porque tiene, tiene problemas de fidelidad. ¿A qué patria va a ser fiel? ¿En qué selección nacional de fútbol va a jugar? Claro. ¿En la de sus padres, la nación de sus padres o la nación en la que nació? ¿Verdad? Y como diría Donald Trump, no se le debería dar el derecho de ciudadano. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener dudas en su fidelidad a la nación. Bueno, Si esto no es religión, que venga aquí, no sé. claro, cuando nuestro Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y yo me pregunto cuán consistente será eso con los que tienen doble ciudadanía allá en lo que se hace llamar hoy en día Israel. Uno tiene que entender, hermano, bajo el pacto de nuestro Señor, ¿qué fidelidades tiene? Bajo el pacto de Dios, si soy casado, ¿qué fidelidad debo? ¿Y cuáles son los límites y los alcances de esa fidelidad? ¿Y cuáles son las obligaciones? Si estoy bajo el pacto de nuestro Señor y vivo en una comunidad, ¿cuál es la obligación, el deber y la fidelidad, por lo tanto, que tengo con esa comunidad? Si soy una persona que vendo o presto servicios, ¿cuál es mi compromiso para con esas personas con las cuales me relaciono laboral, comercialmente? ¿Y cuáles son entonces mis fidelidades para con esa persona bajo el pacto de nuestro Señor? Entonces, ¿es posible bajo el pacto de nuestro Señor poder ser fiel a una, dos, tres, cuatro, cinco comunidades? Uno encuentra ejemplos en la Escritura. El rey David siendo un proscrito, un guerrillero, perseguido por el Estado, por Saúl, y habiendo debido huir, incluso ponerse bajo las órdenes de un rey pagano. Alguna fidelidad le debía a ese rey pagano. Y al mismo tiempo alguna fidelidad le debía a Dios, Israel. En ese momento en que David se pone bajo la fidelidad de ese rey, es entonces, de ese rey pagano, es entonces un traidor a Dios y a su reino. Y al mismo rey Saúl. No, porque es que toda fidelidad, toda relación tiene un límite. ¿Me doy a entender? El límite de mi fidelidad a mi esposa bajo el pacto de Dios es que no puedo estar casado con otra mujer. Pero tiene un límite mi fidelidad a mi esposa. Mi esposa tiene unos límites para conmigo. Uno tiene en escritura, ¿cómo interpreta uno que no puedes tener intimidad con tu mujer en el tiempo de su menstruación? Bueno, que hay un límite. Que la fidelidad, que el compromiso no es absoluto, que solamente Dios es absoluto y solamente para con Él son nuestros compromisos absolutos. En la historia de la humanidad, dicen que es una leyenda, pero no es una figura histórica. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid, en la Alta Edad Media española. En un momento dado es muy parecido al rey David, es perseguido por el rey de Castilla, el rey don Alfonso, creo, no recuerdo bien. Y siendo perseguido como David, cae proscrito, perseguido, desterrado. Tuvo que emigrar a los territorios en aquella época de la todavía Al-Andalus, cuando había una porción en Córdoba, de España, bajo el dominio musulmán. Y tiene que serle fiel en ese momento a ese rey musulmán. ¿Es el mío sido un traidor de la cristiandad? ¿Es el mío sido un traidor
¿De España? No, de ninguna manera, porque él sabe cuál es su límite. Eso me dice que debo matar, eso me dice que debo robar. Tienes doble ciudadanía, eres canadiense, entonces porque eres súbdito de la reina y estás bajo la legislación de Canadá, puedes ser enemigo de los Estados Unidos. No, no puedo ser enemigo, porque le debo fidelidad a Dios nuestro Señor. Ahora, si para un pagano serle fiel a una nación implica estar de acuerdo con todas sus diabluras, con todas sus necedades, ha habido casos ya, hermano, como en la Unión Soviética, como en la Cuba castrista. Hay gente que está llamando a decir, esta persona es un inmigrante, es indocumentado. Bueno, eso es una maravilla para el pagano este, porque es un verdadero patriota, un fiel a los Estados Unidos. No, eso no es ser fiel. Tú puedes estar con un compromiso con una empresa y con otra y ser proveedor y venderle aquí, vender allá. ¿Eso te da permiso a ti de vender información que sabes de esta empresa? No, porque eres fiel. Hay un límite. Lo que quiere este señor es que todo el mundo sea cliente de él. Es un Exactamente. mercantilista rabioso. Es un mercantilista rabioso. Solamente que todos sean mis clientes y de nadie más. Si no es mi cliente, entonces lo castigo. Claro, hoy día ya no puede enviar las tropas, Mm. porque el reino de los cielos avanza. Entonces tiene que echar mano de otros recursos que todavía le quedan en la medida que nuestro Señor soberano le permite. Recuerdo, y ya como para ir terminando, hermano, que como Sí. pasaba la hora, recuerdo cuando estaba estudiando Derecho, tenía un profesor que estaba haciendo clases de historia del derecho y él era, pero le encantaba el derecho y el Estado era lo principal, lo más grande, y la educación civil siempre decía que había que educar civilmente a los ciudadanos y cambiaría todo, todos los problemas se solucionarían. Y decía que en un momento así, pero bien eufórico, bien como prendido, así como exultante, decía, y si en Chile llegamos a entrar en guerra, todos ustedes tienen la obligación de morir por el país. Y se refiere a que en el Estado de Chile el derecho exige que todos los hombres, digamos, tienen que ir a la guerra si es que se declara la guerra. O sea, te obligan a ir como cualquier país prácticamente, hoy en día, cualquier Estado, te obligan. Y él decía, tienen que morir por Chile. Y ahí está lo que decía el hermano, que el Estado reclama la fidelidad absoluta y última, la reclama para sí. Él desea esa fidelidad o la reclama, como el soberano, porque el soberano siempre va a reclamar fidelidad absoluta. Nosotros sabemos que somos, bueno, nosotros que conocemos las escrituras, por la gracia de Dios, de nuestro Señor, sabemos que hay un solo soberano, Señor de señores, ¿no? Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en virtud de su palabra, de su ley, en virtud de su soberanía, es que nosotros decimos que lo que diga Donald Trump, lo que diga Putin, lo que diga Jinping, o como se diga, no son más que palabras. Son más que palabras que sí, están investidas de un poder brutal, es cierto, tienen toda una maquinaria estatal, ¿verdad? Para intentar cumplir con lo que quieren. Y digo intentar cumplir, porque no es seguro que lo cumplan, aún con todo el poderío estadounidense. Ya vimos lo que pasó esta semana en la bolsa, ¿no? Que le gustaría que no se hubiese logrado, pero, o sea, que no hubiese acontecido esto, pero ya vemos que son dioses falsos, falibles, y, y hoy más que nunca estamos llamados a confiar en el Señor, a confiar en su palabra, en su ley y a declararlo. Solo Dios es la fuente de la ley, la justicia y la verdad. No, nadie más. O sea, solo tenemos que ser fiel a Dios, nuestro Señor. Amén. Esto como Tremenda. para finalizar, mi hermano, que yo estoy ya que me duermo. Sí, sí. Ya tenemos que terminar. Tremendas palabras para terminar, hermano. Hermano William, despídanos, por favor. La, la tierra es de nuestro Señor, a Él sea la gloria.
En Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Amén. Gracias, gracias por responder a esta llamada. Gracias, hermana Marta, también por participar. Y a los hermanos que están por ahí, que ven en esto, compártanlo y bendigan a los más necesitados. Y nada, gracias, hermano. Dios les bendiga, Adiós, buenas hermano. noches, descansen. Y como diría Mucho un gusto, liberal, hermanos. como diría un liberal, Dios bendiga a los Estados Unidos, al estado más grande del planeta. Que Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga a las naciones. Amén. Dios bendiga a las Bendiciones a naciones. todos, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo Chao, a todos. chao. Un Gracias, abrazo. hermano William. Que Gracias, hermano. descansen. Mucho gusto. Dios los bendiga.